en un documento estructurado tipo proyecto, ¿sí? Dentro de lo que es el estándar de el proceso unificado de desarrollo, hay un documento inicial y también, bueno, se utiliza mucho en métodos como Scrum y el método ágil, que es pues esa idea o esa necesidad plasmarla en un documento, más que platicada. Te voy a decir por qué, o bueno, les voy a comentar por qué. Eso tiene su chiste. Cuando tú estás pensando una idea, aun cuando no te hayan pedido, aun cuando sea una idea tuya y que nadie te haya pedido desarrollarla, no es lo mismo estar platicando las cosas con ideas sueltas, que muchas veces nuestra mente tiende a desestructurar una idea, porque nuestra mente siempre tiene, ¿cómo les puedo decir? Como una especie de saltos, ¿no? Seas tú en una línea de pensamiento y de repente tu mente se desvía, ¿va? Entonces, cuando tú te concentras en desarrollar un documento, es cuando empiezas a hacerte más preguntas y empiezas a hacer más, o empiezas a agregarle más detalle a aquello que estás, o con lo que estás trabajando. ¿Sale? Entonces, sí es muy bueno que se hagan este tipo de ejercicios de ponerte a desarrollar. Mucha gente, por ejemplo, dice, no, pues voy a poner un negocio. Y un negocito, el más sencillo que tú quieras. Imagínate una taquería. Cuando se avientan con el compadre o la persona misma, dice, no, pues voy a hacer una taquería, ya había un lugar, y y pues ya tengo el lugar, voy a ir a comprar la mesita esta para el trompo, ya tengo un conocido que es buen taquero y me voy a lanzar a la taquería, ¿no? Pues ¿dónde voy a comprar la carne? Pues en la carnicería donde yo compro mis alimentos. Y entonces empieza una serie de cosas y es cuando las empresas, por más pequeñitas que sean, empiezan a tener problemas porque dejan de considerar un montón de cosas que si de otra forma hubiese una cultura de planeación, dirías, a ver, primero que nada, ¿cuántas taquerías hay a mi alrededor? ¿Es una zona de taquerías? Puedo jalar gente. Eso se llama sinergia. Por eso muchas zapaterías se ponen juntas, ¿no? O muchas taquerías se ponen juntas, o hay zona de taquerías o zona de restaurantes, porque ya no tienes que estar pensando en una taquería que está alejada donde no hay ninguna. No necesariamente el que haya otras competencias sea malo, ¿ok? Al final de cuentas la gente va a acabar yéndose a la que mejor preste servicio y tenga buenos alimentos. Entonces a lo que voy es de que es muy útil, es muy importante que bajemos esa idea por escrito, ¿sí? Y ahí empezamos a identificar un montón de cosas que de otra forma escaparían a nuestra mente y que por no planear después se convertirían en problemas. Problemas tan sencillos como, ah caramba, ¿quién me va a hacer la salsa? O cómo hago la salsa, ¿no? Sí sabían que, por ejemplo, la salsa supuestamente de guacamole que ofrecen en las taquerías no es de guacamole, no tiene nada de aguacate.
Sí, sí, ya ha aparecido bastante en redes sociales la receta que se utiliza para la salsa. Así es, entonces hay mucha gente que no tiene esa eh, como pues visión de las cosas, entonces deja de lado, ¿no? Bueno, tú quieres ofrecer eso por abaratar precios, porque quieres enfocarte a un mercado que le quieres dar cosas que se alimente y que sea barato, hazla con calabaza, con calabacitas y que parezca guacamole. Ah, ¿te vas a dedicar a hacer una taquería tipo Los Giros? Ah, pues no se te vaya a ocurrir hacer eso. Y entonces son de las cosas que les comento, son importantes de revisar y que el ejercicio de hacer un documento les forza todo ello, ¿vale? Bueno, les voy a pasar una referencia aquí de lo que es un documento visión. Obviamente no tienen que llenar todo lo que está ahí puesto como esquema, ¿vale? Este es un, vamos a decir, un template amplio en donde yo se lo recomiendo de aquí para adelante. Mira, ya salió la versión 7.3. Ah, pero el que les pasé está en español. Sí, está mejor este. La nueva versión está todavía en inglés. Esto es esto es de ingeniería de software, es un documento, el primer documento que se realiza dentro de todo lo que es el gestión. Hay muchos, a estos se les llaman artefactos. Entonces hay artefactos para definir un proceso, hay artefactos para definir los componentes, hay artefactos para definir los estados que guarda un documento, conjunto de documentos. Hay un montón de documentos que ya se metieron dentro de estándar, que antes se usaban así como que muy, o cada quien traía su librito, ¿no? Pero ya existe un estándar. Y se manejan muchos estándares dentro de ingeniería de software, entonces este es uno de ellos. Entonces aquí en este documento que les acabo de compartir, que ahorita voy a mostrar en la pantalla, se pueden ver, ¿sí? Básicamente este documento lo que busca es dar la idea de los requisitos, ¿no? De lo que se busca y un poco de los requisitos. Aquí al principio pone el esquema del documento visión, entonces lleva una introducción, que es objetivo, alcance, definiciones, referencias, visión general. Obviamente esto cuando ya tienes un proyecto muy grande, que usas palabritas, etcétera, bueno, pues ya tienes que ponerle las definiciones y acrónimos primero, para que entonces cuando haya la lectura, pues puedas tener eh, que no te aparezca un acrónimo así nomás, sino que ya sepas qué se trata. Y luego viene la parte del posicionamiento, oportunidades de negocio, declaración del problema, declaración de posición del producto, aquí descripciones de la parte interesada y del usuario. Por ejemplo, aquí viene la parte de lo que les decía, ¿no? El estudio de mercado, si le estás haciendo un producto a alguien o le estás pretendiendo tomar los requerimientos a una empresa o a un grupo de personas, bueno, pues aquí tienes que ir plasmando todo eso, el entorno del usuario, el, quiénes son las personas que les interesa que esto funcione, no necesariamente son los usuarios, si puede ser alguien que tenga o que sea el dueño del negocio, el perfil de los usuarios, y básicamente es necesidad, prioridad, problema, solución actual y solución propuesta. Alternativas y competencia, luego viene la visión general del producto, perspectivas del producto, resumen de capacidades, beneficios y características de soporte, características del producto, restricciones, rango de calidad, presencia. Si se fijan, tiene un montón de secciones. Ustedes usen
solamente lo indispensable, lo que les permita definir, pero les va a ayudar a, caramba, no había pensado yo en esto, caramba, no había pensado yo en el otro. ¿Sale? Hay algunos otros que son mucho más sencillos, por ejemplo, los de Ágil. Se va a llevar el mismo. Por aquí debe estar. Ahí está uno en inglés. Pues búsquenlos así, por documentos visión. O sea, lo importante es que contenga las partes. Y hay muchos esquemas que la gente utiliza. Miren, por ejemplo, algo que sea real. Miren, por ejemplo, esto es una propuesta comercial de Ernest Young. Y bueno, trae una carta de presentación, trae un contenido, trae obviamente la presentación de la empresa. Y ya viene, no, pues lo que ahora sí, bueno, estos son estos señoritos lo que cobran. Pero este no trae producto. A ver, voy a escoger otro. Por ejemplo, este. Este es un documento de visión. Es el que usamos nosotros. Y viene un propósito, viene alcance, viene definiciones, algunas referencias, resumen, posicionamiento, algunas esquemas que nos ayuden a más o menos entender las cosas, descripción del proceso.
algunas resumen de capacidades, beneficios y características que lo soportan, riesgos, ¿ok? Es más o menos algo así. ¿Vale? Miren, aquí está conforme este es un documento visión, pero bajo este, ¿cómo se llama? Bajo el estándar de Oracle. Y ellos le llaman CR10. Entonces tiene que el propósito, el contexto, alcances del proyecto, supuestos y exclusiones, riesgos, objetivos del proyecto, control del proyecto, roles, responsabilidades, plan de trabajo. O sea, pero más o menos tienen lo mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, pues era esto, estar con ustedes todos los días, por si alguien tiene alguna duda, quiere expresar algo. Pero aquí lo primero que necesito es el documento, por las razones que expuse. Ok, profesor. Independientemente de eso, pues saben que me pueden escribir aquí en el chat. ¿Sale? Preferentemente que sea el chat común, por si alguien tiene alguna duda, le pueda servir al otro. De acuerdo. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. De acuerdo. Hasta luego, gracias.